Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el tema micotoxicosis y micetismo. Mi nombre es Díaz Peña Jessica y soy estudiante de la licenciatura en Bioquímica Diagnóstica e la asignatura Micología. Bien, empezaremos dando la definición de micotoxicosis. Una micotoxicosis es la intoxicación causada por la ingesta de alimentos que han sido saprofitados por hongos filamentosos, coloquialmente conocidos como mohos, los cuales tienen la capacidad de producir metabolitos tóxicos que se denominan micotoxinas. En general, contaminan diversos tipos de alimentos naturales. La intoxicación por lo general se debe a la ingesta de estos, pero también se puede presentar por inhalación. A su vez, el micetismo es la intoxicación o envenenamiento causado por la ingesta de setas tóxicas, mejor conocidos como macromicetos. Ahora hablaremos de las toxinas causantes de la micotoxicosis y el micetismo. En el caso de la micotoxicosis, se puede consumir el hongo o no, ya sean las esporas o los filamentos. Generalmente solo se consume la toxina que se libera en el medio, y esta es conocida como exotoxina. Y en el caso del micetismo, se puede llegar a consumir el hongo por completo y las toxinas suelen ser exógenas y endógenas. Aunque el consumo de estas exotoxinas en ambos casos sea muy bajo, la serie de trastornos que ocasionan llegan a ser muy variados. Las micotoxinas son producidas por una serie de hongos, destacando 3 géneros principales. En el primer caso tenemos a Aspergillus, Penicillium y Fusarium, bajo ciertas condiciones de crecimiento. Estas son agua y una temperatura adecuada. Existen muchos núcleos químicos que forman las toxinas. Las más conocidas y las más frecuentes son las aflatoxinas, las fumarinas y las ergotoxinas. Las aflatoxinas son por lo general cumarinas. Las cumarinas son derivadas del ácido cinámico, pertenecientes a las familias de las benzoparinas. Estas tienen efectos hepatotóxicos y cancerígenos. Las fusarinas, a su vez, son tricotestenos, que se comportan como neurotóxicos y abortivos. Los tricotostenos son microtoxinas producidas por varias especies de hongos, como Fusarium, Microtecum, Trichoderma, entre otros. Y por último, las ergotoxinas son alcaloides como algunos sustituyentes similares al LSD. Por eso generan efectos neurotóxicos y vasoconstrictores. Ahora hablaremos de la micotoxicosis inducida por los hongos del género Aspergillus. Aspergillus es un hongo filamentoso y alino saprofito perteneciente al filum Ascomycota. Este hongo contamina habitualmente alimentos almacenados como lo son los granos y cereales. Las condiciones óptimas para que las micotoxinas se desarrollen es 25 grados centígrados y una humedad relativa del 95%. Las principales micotoxinas que son producidas por Aspergillus, en primer lugar tenemos a las aflatoxinas. Estas tienen efectos cancerígenos, teratogénicos y mutagénicos y tienen su tropismo en el hígado, cerebro y riñón. Se han descrito 18 tipos de esta micotoxina, donde destacan B1, B2, G1, G2, M1 y M2. Y dentro de estas, la más destacada es la aflatoxina B1. El mecanismo toxicológico de la aflatoxina B1 está dado por su radical epóxido, el cual interactúa con proteínas de conjugación generando toxicidad, inhibición en la síntesis de proteínas, inmunosupresión, genotoxicidad y carcinoma. La intoxicación con esta toxina se denomina aflatoxicosis. La aflatoxicosis se evidencia de 2 formas clínicas, aguda y crónica. La aguda está asociada a nefrotoxicidad, cardiotoxicidad y principalmente hepatotoxicidad, generando un cuadro característico por ictericia, vómitos, dolor abdominal e insuficiencia hepática, provocando de esta manera la muerte.
Mientras tanto, la forma crónica está relacionada con desnutrición proteica, carcinogénesis e inmunosupresión, debido a que estas sustancias inducen aplasia timical, afectan el número y función de linfocitos e inhiben la fagocitosis, reducen la actividad del complemento y disminuyen la expresión de la interleucina 2. Algunos países tienen una legislación en cuanto a la aflatoxina B1, permitiendo en sus alimentos la concentración de 20 partes por millón. Bien, ahora hablaremos de la segunda toxina que se encuentra en el género Aspergillus, y estas son las agrotoxinas. Estas son contaminantes habituales de cereales, café, pan y alimentos de origen animal. Se han descrito 5 tipos de agrotoxinas: la agrotoxina A, B, C, alfa y beta, siendo la más tóxica la agrotoxina A. Esta micotoxina es una micotoxina nefrótica, cancerígena y mutagénica, hepatotóxica, teratogénica e inmunotóxica, la cual es producida especialmente por las especies Aspergillus ocraeus y Aspergillus nigre. Es absorbida en el tracto digestivo, especialmente en el intestino delgado, y de ahí es transportada a través de la sangre principalmente a los riñones, y en una menor concentración se deposita en el hígado y en músculos. Aquí se presenta una tabla tomada de Bonifaz Trujillo Alejandro, Micología Médica Básica, donde tenemos las toxinas, el hongo que la produce y la fuente de contaminación, el tipo de toxicidad y a qué especies o a qué ser puede afectar. La aflatoxina B1, B2, G1 y G2 la tenemos en Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus y Aspergillus nominus. En el caso de Aspergillus flavus, se encuentra en alimentos como cereales, maíz, sorgo, cebada y avena. En Parasiticus, en oleaginosas, nuez, cacahuate y girasol. Y en Nomius, en huevos, lácteos y cárnicos. El tipo de toxicidad que es ejercido por las aflatoxinas es hepatotóxica, carcinogénica y afecta a humanos, pavos, gallinas, cerdos y truchas. Las ocratoxinas las tenemos en Aspergillus ocraeus, Aspergillus aleuceus y Aspergillus oceanus. La fuente de contaminación son los granos, maíz, centeno y el trigo. La toxicidad es hepatotóxica abortiva y afecta a pollos, cerdos y el ganado bovino. Otra toxina que presenta Aspergillus es el ácido ciclopiciánico. Lo encontramos en Aspergillus flavus, versicolor y tamari. Y en alimentos como el maíz, el cacahuate, el mijo, el huevo y la leche. El tipo de toxicidad que van a presentar estas toxinas es neurotóxica, afectando a ratas, perros, cerdos y humanos. Y por último, la esterigmatosista. En el hongo Aspergillus versicolor y Aspergillus nidulanis, afectando cereales, avena, trigo, maíz y quesos. La toxicidad ejercida es carcinogénica y afecta a aves de corral. Ahora abarcaremos el tema de micosis inducida por los hongos del género Fusarium. El género Fusarium es un grupo de hongos filamentosos con más de 100 especies descritas, las cuales están ampliamente distribuidas en el suelo y plantas de zonas tropicales y subtropicales. Las micotoxinas producidas por el género Fusarium son capaces de inducir efectos tóxicos agudos y crónicos que suelen relacionarse con el tipo de micotoxina, el nivel de exposición, las especies de animales que se exponen y la edad de estos. Las principales micotoxinas producidas por este género son tricotesenos, fumosinas y cearacelona. Empezaremos hablando con las tricotesenas. Estos son contaminantes habituales de cereales y pueden generar toxicidad tanto en animales como en seres humanos. El mecanismo toxicológico de las tricotesenas está mediado por su interacción con la unidad ribosomal 60S, la cual genera separación de la subunidad de RNA ribosomal 28S, el bloqueo de los procesos de elongación y la activación de proteínas inactivadoras de los ribosomas, provocando de esta manera estrés ribotóxico y daños en el RNA ribosomal,
lo que provoca la inhibición del proceso de traducción y de la síntesis de proteínas, generando de esta manera toxicidad, inhibición de la síntesis de ADN y RNA, alteración en la división celular, en la estructura de la membrana, y además compromete la integridad y la función de la mitocondria. La exposición a ciertas micotoxinas tricotecenas, como la deoxinivalenol y la toxina T2, se ha asociado principalmente a leucotóxica alimentaria. Se trata de una intoxicación caracterizada por la inflamación de la piel, vómitos y daños a los tejidos hematopoyéticos. La fase aguda se acompaña de necrosis en la cavidad oral, sangrado de la nariz, de la boca y de la vagina, además de trastornos del sistema nervioso central y digestivo, comprometiendo la integridad del epitelio y de las células inmunes a nivel intestinal, generando así altas tasas de mortalidad, dada su predisposición a infecciones oportunistas. Las fumocinas son contaminantes habituales del maíz. Existen 15 tipos de fumocinas, agrupadas en 4 grupos, A, B, C, P, siendo las más conocidas la fumocina B1, B2 y B3, de las cuales FB1 es la que presenta mayor toxicidad, aproximadamente el 70% de la fumocina total, y se encuentra catalogada como posible cancerígena en humanos. La fumocina B1 es una micotoxina sintetizada durante el metabolismo de cepas toxigénicas de Fusarium verticilloides y Fusarium proliferatum. En humanos, esta toxina se ha asociado a cáncer esofágico, defectos en el cierre del tubo neuronal, y en animales se ha relacionado a edema pulmonar, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad y neurotoxicidad. El consumo de alimentos preparados como cereales contaminados con esta micotoxina se ha asociado a intoxicaciones agudas, en las cuales se presentan manifestaciones gastrointestinales como vómitos, diarrea, dolor abdominal y deshidratación. El mecanismo de toxicidad de la fumocina B1 consiste en bloquear la síntesis de esfingolípidos, los cuales son elementos esenciales en la estructura de la membrana celular, particularmente en las células nerviosas, y tienen como función controlar los mecanismos de regulación de la célula, actuando como segundos mensajeros en los procesos de crecimiento, diferenciación y muerte celular. Esta alteración en la biosíntesis de esfingolípidos ocurre como consecuencia de la enzima ceramida sintasa, lo que genera la acumulación de compuestos como esfingonina y esfingosina, los cuales generan neurotoxicidad, nefrotoxicidad y hepatotoxicidad. En esta tabla, tomada de Bonifaz Trujillo Alejandro, Micología Médica Básica, se exponen los tipos de toxinas que tiene cada especie de hongo, la fuente de saprofitación, el tipo de toxicidad y a quién afecta. La fusarina está presente en Fusarium roseus, expuestos en alimentos como frutos secos y verduras y algunas semillas. El tipo de toxicidad es estrogénica y abortiva, y en algunos casos inmunodepresora, afectando al ganado porcino y bovino. Los tricotecenos, la fusarina T2, la fusarina HT2 y el DAS afectan a especies como Trincitum, anteriormente conocida como esporotricoides, y a la especie Fusarium paue. La fuente de saprofitación es el maíz, trigo, cebada, avena, sorgo, arroz, ajonjolí, piensos. La toxicidad es aloesia tóxica por alimentación, irritación y necrosis dérmica, gastrotóxica, neurotóxica y carcinogénica, afectando al humano y al ganado vacuno. La cearalenona o toxina F2 afecta especies como Graminerum verticilloides y Oxysporum, encontrándolos en frutos y semillas. La toxicidad que ejercen es estrogénica y abortiva, afectando al ganado porcino y bovino. La vomitotoxina, toxina R2 o desoxynivalenol, afecta a especies como Graminearum, Acuminatum, Avenaceum,
encontrándolo en alimentos como maíz, trigo, cebada y avena. Se van a encontrar efectos neurotóxicos y gástricos, causando náuseas y vómitos, afectando a cerdos, perros, gatos y patos. La butenolida a su vez afecta a la especie Nivale, encontrada en avenas y cereales, ejerce toxicidad gastrotóxica y neurotóxica y afecta a caballos y humanos. Y por último, las fumonicinas están en Fusarium sp, es decir, en casi todas las especies o en especies que no se han especificado, y la fuente de esa protificación es el maíz. Tienen un efecto neurotóxico, gastrotóxico y neumotóxico. Afecta a equinos, cerdos, ratas y humanos. Y por último, el género Penicillium. Encontramos una gran variedad de toxinas, como lo es la islandiotoxina, que lo encontramos en Penicillium islandicum, la fuente granos y oleaginosas, ejerciendo toxicidad hepatotóxica y necrosis renal y afecta a aves de corral. La viridotoxina, encontrada en Penicillium viridicatum, encontrada en alimentos como trigo, arroz y centeno. Tienen el efecto tóxico que presentan estas toxinas es enterotitis y afecta a humanos, aves de corral y el ganado bovino. La citrina a su vez se encuentra en Penicillium versicolor, en alimentos como granos y cereales. Esta es nefrotóxica y afecta a aves de corral. La rubratoxina por Penicillium rubrum, encontrada en granos y cereales, tiene relación con hemorragias renal y hepática, y esta afecta a humanos y pavos. La citrioviridina en Penicillium citrioviridae, presente en alimentos como granos, tiene efecto neurotóxico, afecta a pavos, patos y gallinas. Y por último, la patulina, encontrada en trigo, cebada, tomate, chícharo y cebolla, tiene efecto neurotóxico y neumotóxico, afecta a aves, conejos, perros y ganado bovino. Existen otros géneros como Petromyces, Roselina, Claviceps, Pomopis, entre otros, que presentan especies productoras de micotoxinas. Tenemos toxinas como la ergotoxina, que la encontramos en el hongo Claviceps purpureo, conocido como cornezuelo de centeno, la ergotamina en el hongo Paspali y ergocristina en Fusiformis. Estos los vamos a encontrar en alimentos como lo son el trigo, la cebada, la avena y el centeno. El tipo de toxicidad que estas nos van a presentar son vasoconstrictora, estimulante del músculo liso, abortivo, vasodilatador, causando también a su vez daño cerebral y formación de gangrena, afectando a animales herbívoros y a humanos. La esquivotriatoxina, encontrada en Stachybotrys atra, la fuente de saponificación es la paja y el forraje. Y esto tiene efectos tóxicos, causando faringitis, rinitis, irritación dérmica, leucocitopenia y afecta a los caballos. Si nos damos cuenta, en todos los casos de los ejemplos que se presentan, las especies afectadas son por el tipo de alimento que consumen. Por decir aquí, se tiene paja y forraje y la especie afectada son los caballos. Esto es porque ellos son los que consumen este tipo de alimentos. En algunas micotoxicosis, el diagnóstico clínico es posible cuando hay presencia de signos específicos, como en la intoxicación por tricotesenos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las micotoxicosis, los cuadros pueden ser subclínicos o producir signos inespecíficos, como en los casos de la aflatoxicosis u ocratoxicosis,
donde solo se detectan disminución en los parámetros productivos y evidencias de inmunosupresión. Es por ello que se debe hacer una historia clínica, observar los signos y síntomas del paciente y en algunos casos un estudio histopatológico para la observación de lesiones causadas por las micotoxinas. Es más común hacer el diagnóstico en los alimentos. Para ello se emplean técnicas como ELISA, cromatografía por HPLC, cultivos del hongo, técnicas moleculares como la PCR y columnas de inmunoafinidad. Es hora de hablar del micetismo. El micetismo es la intoxicación o envenenamiento causado por la ingesta de setas tóxicas o macromicetos. A diferencia de la micotoxicosis, en el micetismo el humano o el animal consume el hongo por completo y por lo tanto las toxinas pueden ser exógenas o endógenas. Los micetismos se clasifican en 4 grupos, de acuerdo con los tipos de toxinas involucradas, los efectos que generan y sus periodos de incubación. El grupo A son toxinas citotóxicas que causan destrucción celular en hígado y riñones, ocasionando muerte entre las 6 y las 10 horas después de su consumo. En este grupo tenemos a los ciclopéptidos, las amanitas, falatoxinas y virocinas. Los géneros de las setas responsables son amanita, galerita, lepiota y conocibe. Las monometilhidracinas, el género responsable es la giromitra. Y por último, las orellaninas, el género responsable es Cortinarus orellanus. El grupo B son neurotoxinas que afectan el sistema nervioso autónomo, causando lo que se conoce como efecto antabús, donde los síntomas se manifiestan de 20 minutos a 2 horas después de su ingesta. En este grupo tenemos disulfuranos. El género responsable de la producción de esta toxina es Coprinus. El grupo C se trata de neurotoxinas que afectan el sistema nervioso autónomo. Algunas de ellas son alucinógenas. Los síntomas se manifiestan de 30 minutos a 4 horas. Las toxinas son ácido iboténico, ácido tricotómico, muscasona y ácido estisolóbico y estisolovínico. El género responsable es Amanita. Las especies Amanita muscaria y Amanita panterina. Y otras toxinas responsables son psilocibinas, psilocina, donde los géneros responsables son psilocibe y Panaleus. Y por último, el grupo B incluyen diversas toxinas que afectan el sistema gastrointestinal. Los síntomas se presentan de 30 minutos a 3 horas después de su ingesta. Y en este grupo tenemos a Lactarius, Rosula, Boltus y Armillaria. En esta tabla se presentan los tipos de toxinas contenidas en los macromicetos venenosos. En primer lugar tenemos a los que se conocen como venenos protoplasmáticos. Estos son ciclopéptidos azufrados y los géneros responsables de su producción son Amanita, Paioides, Galerina y Lepiota. Los principios activos de estos son faloidina, faloína, alfa amanita, beta amanitina, gamma amanitina. Y su composición es de dihidroxisoleucina, hidroxidroxitriptofano, glicina, isoleucina, cisteína, asparagina, hidroxiprolina. En segundo lugar tenemos a las neurotoxinas, que son aminocolinas y derivados alcaloides. Los géneros responsables de su producción son Amanita muscaria, Amanita panterina, Clitocibe y Inocibe. Los principios activos son muscarina, muscaridina, neurina, colina, isomuscarina. Y su composición es de sal cuaternaria de amonio del 5-aminotitil tetrahidróxido 3-hidroxi-2-metosulfano. De la isomuscarina es ácido iboténico y de la betaína es mucimol.
A su vez tenemos a las toxinas hemolíticas, que estos son disulfiros orgánicos. El género responsable de su producción es Gyromitra esculenta. El principio activo es ácido elbélico y la composición es N-metil N-formilhidrazona de acetaldehído. A su vez tenemos los irritantes gastrointestinales producidos por los géneros Entaloma, Libidium, Russula y Lacturius. Los principios activos son ácidos agárico, cambógico y lurídico, y la composición no se ha caracterizado químicamente. Las sustancias que producen efecto antabús son derivados disulfurados, y los géneros en los que encontramos estos son Coprinus. El principio activo es coprina y la composición de esta es glama-glutamil conjugado del 1-aminociclopropanol. Los mecanismos de acción de las principales toxinas. En el caso de la amanitina, esta va a inhibir a la RNA polimerasa 2 nuclear. La faloidina inhibe la síntesis de RNA en pulmón fetal del ratón. Y la muscarina ejerce acción específica periférica postganglionar con potentes efectos colinérgicos. La muscaridina ejerce su efecto sobre el sistema nervioso central. La psilocibina tiene efectos alucinógenos y psicotrópicos. El ácido elbélico, su acción principal es hemolítica, también es hepatotóxica y nefrotóxica, antagonista de la metamina. El ácido agárico, cambógico y lurídico actúan como irritantes gastrointestinales, y la coprina inhibe la síntesis de acetaldehído deshidrogenasa, interfiere con el metabolismo del alcohol. En esta tabla se presenta el tipo de micetismo, el hongo que lo causa, la toxina, la fórmula de este y el periodo de incubación. Esta tabla no la desarrollaré, pues en los siguientes momentos hablaré de cada tipo de micetismo. Tenemos el micetismo faloidiano. Este tiene un periodo de incubación de 8 a 12 horas, pero puede llegar hasta las 24 horas. Este micetismo se desarrolla en 3 fases, que es la fase coleriforme, causando pirosis, gastralgias, vómitos, cólicos, diarrea, cefaleas, vértigos y calambres. Causa agitación, convulsiones y colapso circulatorio. La fase hepatorrenal causa hepatomegalia, ictericia, necrosis, dolor en el hipocondrio derecho, albuminuria, hematuria y anuria. Puede causar la muerte 40 o 48 horas después de la ingestión del hongo. Y la fase neurológica causa trastornos en la conciencia, desde confusión hasta coma profundo, trastornos en el comportamiento como euforia y agitación. El micetismo parafaloidiano tiene un periodo de incubación de 12 horas hasta 17 días. Los signos y síntomas presentes de este tipo de micetismo son sequedad de mucosa oral, signos de nefritis, azoemia y albuminuria, hematomas, cefaleas, somnolencia, espasmos musculares y convulsiones. Puede causar la muerte, se ha registrado en solo 15% de los casos. El micetismo muscaránico tiene un periodo de incubación de 2 a 3 horas. Este causa 2 síndromes, el síndrome sudoriano y el síndrome panderiniano. El síndrome sudoriano causa vómitos, cólicos abdominales, diarrea abundante, oliguria, cialorrea, lagrimeo, rinorrea, diaforesis intensa, hipotermia, hipotensión por vasodilatación periférica, bradicardia y broncoconstricción, miosis, amaurosis y crisis convulsivas. El síndrome panteriniano causa náuseas, vómitos, gastralgias, cólicos abdominales y diarreas, causando alucinaciones visuales, confusión mental, crisis convulsivas, hipnosis y estado de coma. El micetismo gastrointestinal tiene un periodo de incubación de 30 minutos a 6 horas. Este se caracteriza por presentar náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal intenso. Y por último tenemos el micetismo cerebral.
Tiene un periodo de incubación de 1 a 4 horas, causando hipotensión, taquicardia, hipotermia, cefalea, mialgias y síntomas psicotrópicos, como lo son los cambios en la percepción, traslación de estímulos sensoriales, cambios en la comprensión, alucinaciones, pérdida de la relación espacio-tiempo. Pueden presentarse alteraciones en la transmisión de los impulsos cardíacos, causando arritmias e infartos al miocardio. También pueden causar depresión y angustia. El misetismo inconstante o condicionado no se ha descubierto bien cuál es el periodo de incubación, pues este suele ser muy variable. Causa dos síndromes. El primero es el síndrome giromitriano. Este se caracteriza por presentar ansiedad, vómitos, diarrea, sanguinolenta, debilidad, vértigo, sueño profundo y convulsiones, además de ictericia y hemoglobinuria. A veces insuficiencia renal, trastornos respiratorios y en el peor de los casos el coma. Y el síndrome copriano se caracteriza por taquicardia, arritmias, hipotensión, congestión, cianosis facial, oleadas repentinas de calor, disnea, acúfenos y mareos, náuseas, vómito, diarrea, postracción y el colapso. La terapia del misetismo y la micotoxicosis depende del cuadro clínico que se presente. Por lo regular se deben hacer lavados gástricos, terapia sintomática, recuperación de líquidos a base de sueros salinos y glucosados, e incluso transfusión sanguínea. En muchos casos es útil la administración de sulfato de atropina o corticosteroidina por vía sistémica. Pero como mencioné, esto depende del cuadro clínico y de la severidad del caso. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. En esta ocasión les dejo las referencias bibliográficas por si quieren ahondar más en el tema. Gracias por su atención.